En el ajetreo y el bullicio de nuestra vida diaria, es muy fácil quedar atrapado en nuestros pensamientos. Nuestras mentes pueden convertirse en una tormenta caótica de preocupaciones, dudas y distracciones. Pero, ¿y si hubiera una manera de recuperar el control sobre nuestros pensamientos? Esta historia del monje Zen puede contener la llave. Érase una vez, en un apacible monasterio Zen enclavado en lo profundo de las montañas, vivía un monje sabio y venerado. Este monje era conocido por su comportamiento tranquilo y la claridad de su mente. Muchos buscaron su guía sobre cómo liberarse de la constante charla de sus pensamientos. Un día, un joven y ansioso discípulo se acercó al monje y le dijo: «Maestro, me resulta tan difícil enfocar mi mente y silenciar el ruido de mis pensamientos. ¿Cómo puedo obtener control sobre ellos?». El sabio monje Zen escuchó atentamente y luego sonrió calurosamente. Él respondió: «Mi querido discípulo, déjame compartir contigo una historia que podría arrojar luz sobre la naturaleza de nuestros pensamientos». El monje comenzó su historia con una simple observación. Él dijo: «Imagínese que su mente es como un vasto océano, y sus pensamientos son las olas que continuamente ondean en su superficie. Muchas personas se identifican erróneamente con estas ondas, enredándose en su naturaleza tumultuosa». El discípulo asintió, intrigado por la metáfora. El monje continuó: «Pero ¿qué pasaría si te dijera que debajo de la superficie del océano, en lo profundo de sus profundidades, hay una serena calma? Esta calma representa tu verdadera naturaleza, intacta por las olas de pensamientos». El discípulo reflexionó por un momento y luego preguntó: «¿Pero cómo puedo aprovechar esa calma? ¿Cómo puedo trascender las olas de pensamientos?». El monje Zen sonrió suavemente y respondió: «Al cultivar la conciencia y el desapego, mi querido discípulo. Reconoce las olas de pensamientos a medida que surgen, pero no te identifiques con ellas. Obsérvalos sin juzgarlos, como un observador distante que observa las nubes que pasan». El discípulo tomó en serio estas palabras y se dedicó a la práctica de la atención plena. Pasó horas en meditación, observando pacientemente sus pensamientos mientras iban y venían. Gradualmente, el discípulo comenzó a desarrollar una comprensión más profunda de la naturaleza de sus pensamientos. Se dio cuenta de que eran transitorios e impermanentes, cambiaban y fluían constantemente. Ya no intentó controlarlos ni reprimirlos, sino que aprendió a dejarlos ir y venir sin apego. A medida que la práctica de atención plena del discípulo se profundizaba, notó momentos de quietud y claridad en medio de las olas de pensamientos. En estos momentos experimentó un profundo sentido de paz y satisfacción. Con el tiempo, la mente del discípulo se volvió como un lago tranquilo, reflejando la belleza del momento presente. Aprendió a elegir con qué pensamientos relacionarse y cuáles dejar ir, cultivando un sentido de control y libertad sobre su propia mente. El discípulo regresó al monje Zen, lleno de gratitud. Él dijo: «Maestro, tus enseñanzas han transformado mi vida. He aprendido a controlar mis pensamientos y encontrar paz en mi interior». «Gracias». El monje Zen sonrió amorosamente a su discípulo y respondió: «Recuerda, querido mío, que el viaje para dominar los pensamientos es una práctica continua. Así como las olas continúan ondeando en la superficie del océano, siempre surgirán pensamientos. Pero ahora tienes el poder de elegir cómo respondes». Y así, el discípulo continuó su camino de autodescubrimiento y paz interior. Compartió la sabiduría que obtuvo del monje Zen con otros, ayudándolos a encontrar su propia forma de controlar sus pensamientos y encontrar la serenidad en medio de los desafíos de la vida. Y en cuanto al monje Zen, continuó guiando e inspirando a los buscadores, recordándoles que la verdadera libertad no reside en controlar el mundo externo sino en dominar el mundo interior de pensamientos y emociones. La historia del monje Zen nos enseña que, aunque no tengamos control total sobre los pensamientos que surgen en nuestras mentes, podemos aprender a navegar por sus corrientes y elegir cómo respondemos. Al cultivar la atención plena y el desapego, podemos encontrar la paz interior en medio del caos de la vida. La sabiduría de la historia del monje Zen continuó resonando en todos los que la escucharon. A medida que se corrió la voz, cada vez más personas buscaron la guía del monje Zen en su propio viaje para controlar sus pensamientos y encontrar la paz interior. Cada persona abordó las enseñanzas con sus propias experiencias y desafíos únicos. Algunos lucharon contra la ansiedad, mientras que otros lucharon contra las dudas. Pero el monje Zen los encontró a todos con compasión y los animó a abrazar sus pensamientos con una aceptación sincera. Un día, una mujer se acercó al monje Zen con el corazón apesadumbrado. Compartió cómo sus pensamientos giraban constantemente en torno a errores y arrepentimientos del pasado, causándole un inmenso dolor y sufrimiento.
Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando preguntó, ¿cómo puedo liberarme de las garras de estos pensamientos negativos? El monje Zen ofreció una sonrisa reconfortante y respondió, querida, la clave para liberarse reside en comprender que el pasado se ha ido y no se puede cambiar. Tu poder reside en este momento presente, donde tienes la capacidad de crear una nueva narrativa para ti mismo. Con la guía del monje Zen, la mujer aprendió a observar sus pensamientos sin juzgar, reconociendo los patrones destructivos que la mantenían atrapada en el pasado. A través de prácticas de atención plena, cultivó gradualmente la autocompasión y el perdón, ofreciéndose el don de la curación. Mientras la mujer continuaba su viaje, descubrió el poder transformador de la gratitud. Al cambiar su enfoque hacia las bendiciones de su vida, encontró consuelo y alegría en el momento presente. Sus pensamientos negativos perdieron su control, lo que le permitió abrazar un nuevo sentido de libertad. Otro buscador vino al monje Zen, agobiado por el flujo constante de preocupaciones que inundó su mente. Ella confesó, estoy consumida por el miedo, siempre anticipando los peores resultados. ¿Cómo puedo liberarme de este ciclo de pensamientos ansiosos? El monje Zen escuchó atentamente, asintiendo con comprensión. Explicó suavemente, el miedo es una respuesta natural a la incertidumbre de la vida, pero no tiene por qué controlarte. Recuerda, querida, que la mayor parte de lo que tememos nunca se cumple. Abraza el momento presente y confía en el viaje. A través de prácticas de meditación y atención plena, la buscadora aprendió a hacer una pausa y observar sus pensamientos temerosos. Reconoció que a menudo eran proyecciones de lo que podría suceder en el futuro, más que un reflejo de su realidad actual. Con el tiempo, la buscadora desarrolló una comprensión más profunda de sus miedos. Descubrió que debajo de las capas de ansiedad había una fuente de coraje y resiliencia. A través de declaraciones compasivas y afirmaciones, alimentó su fuerza interior y gradualmente se liberó de las cadenas del miedo. Las enseñanzas del monje Zen continuaron tocando la vida de personas de todos los ámbitos de la vida. Desde estudiantes que luchaban con el estrés de los exámenes hasta profesionales abrumados por las demandas de sus carreras, todos encontraron consuelo y orientación en la sabiduría del monje Zen. A medida que más individuos profundizaron en la práctica de controlar sus pensamientos, comenzaron a notar cambios profundos en su bienestar general. Las relaciones mejoraron a medida que se hicieron más presentes y atentos a sus seres queridos. La creatividad floreció a medida que el desorden de pensamientos distractores se desvaneció. En el centro de todo estaba el reconocimiento de que los pensamientos no son entidades estáticas sino fenómenos pasajeros. Van y vienen, reflujos y fluyendo como olas en el océano. Al cultivar la conciencia del momento presente, los practicantes aprendieron a montar estas olas con gracia y resiliencia. El monje Zen destacó la importancia de la meditación diaria y las prácticas de atención plena como herramientas potentes para el control del pensamiento. Al dedicar incluso unos minutos cada día a la contemplación tranquila, los individuos podrían crear un espacio dentro de sí mismos donde los pensamientos pudieran ser observados y trascendidos. La práctica de la meditación no solo ayudó a lograr la calma interior, sino que también tuvo un profundo impacto en la salud física y mental. Los practicantes informaron niveles reducidos de estrés, patrones de sueño mejorados y una mayor capacidad para afrontar los desafíos de la vida con ecuanimidad. El monje Zen enfatizó que controlar los pensamientos no se trataba de suprimirlos o erradicarlos por completo. Más bien, se trataba de desarrollar una relación saludable con los pensamientos propios, dándose cuenta de que son simplemente fenómenos de paso en la vasta extensión de la conciencia. Con el paso del tiempo, las enseñanzas del monje Zen se extendieron por todas partes. Su historia del monje Zen se convirtió en una fuente de inspiración para quienes buscaban un ancla en la tormenta de pensamientos y emociones. La gente encontró consuelo al saber que no estaban solos en sus luchas. Descubrieron un sentido de comunidad, en el que sus compañeros buscadores se apoyaban y animaban unos a otros en sus viajes hacia el control del pensamiento. El camino de cada persona era único, y sus historias de transformación servían como testimonio del poder del control del pensamiento. Desde gestionar la ansiedad y el estrés hasta encontrar claridad y propósito, las enseñanzas del monje Zen tocaron todos los aspectos de la vida. Y así, el legado de la historia del monje Zen continuó desarrollándose, abriéndose camino en el tapiz de innumerables vidas. El viaje para controlar los propios pensamientos no era un destino sino una práctica continua, un compromiso de por vida con el crecimiento interior y el autodescubrimiento. Mientras reflexionamos sobre esta historia del monje Zen, recordamos el poder que cada uno de nosotros tiene dentro de nosotros mismos. El poder de elegir nuestros pensamientos, cultivar la conciencia y encontrar la paz en medio del caos.
Y así, os dejamos ahora con estas enseñanzas, invitándoos a embarcaros en vuestro propio viaje de control del pensamiento. Que encuentres consuelo en la quietud de tu mente y que las ondas de tus pensamientos te lleven hacia una vida de alegría, plenitud y paz interior.